policías están anunciando que a partir de ahora van a revisar a todas las personas que vayan a visitar a los alumnos en las escuelas y colegios. Entonces esto por disposición, por pedido de los directores. Así que esto también es una medida que están ya tomando para resguardar un poco la seguridad. Un dato importante, porque en el caso que vamos a comentarles a continuación, y que es el caso del Comercio 2, el director informaba bien temprano que a él le sorprendía el hecho de que los que tomaron la institución educativa, en su mayoría eran personas ajenas a esta institución. Es decir, no fue una reacción autónoma de los estudiantes del Comercio 2. Asimismo, y en el colegio Comercio 2, desde esta madrugada los estudiantes también están atrincherados y aseguran que no van a salir de las aulas hasta que la ministra de Educación, Marta Lafuente, renuncie al cargo. Sinceramente estamos cansados del diálogo, ya estamos hartos del diálogo, la paciencia se acabó. Ahora tenemos que tomar esta medida más radical de tomar colegios. No vamos a tener clases hasta que ella renuncie. Y es más, estamos preocupados porque no vemos tampoco que ella está dispuesta a hablar con nosotros. Ella quiere que nosotros nos vayamos a ella, no podemos hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Le esperamos millones de veces, no podemos más hacer eso. Pérdida de tiempo es. De esta forma se expresan los estudiantes de varias instituciones educativas que esta madrugada tomaron el Colegio Nacional de Comercio 2 junto a algunos alumnos de la institución. La mayor parte de los estudiantes del colegio montan guardia en la puerta llevando a cabo una sentata y sostienen que en esta institución también son varios los cuestionamientos a la ministra de Educación, por lo cual exigen su renuncia. Y la falta de atención que tiene nuestro colegio. También no estamos tan mal en la estructura, pero educativamente nos falta mucho, muchos libros todavía no llegaron y la merienda escolar ni siquiera tenemos. La directora de la institución, Irene Acuña, dice lamentar la medida de fuerza, pues asegura que los estudiantes en realidad no saben lo que están haciendo. Sinceramente me asustó la forma en la cual ellos ingresaron, porque ellos ingresaron de hacia atrás de la institución y sinceramente me asustaron porque yo nunca he visto alumnos que ingresen así a una institución. Ellos ni siquiera saben lo que es tomar, porque al grupo de alumnos que ingresaron yo les hablé y les dije, ¿a qué vienen ustedes? Y ellos me dijeron, venimos a tomar el colegio. ¿Qué es tomar para ustedes? Y nadie supo explicarme. Entonces ellos ni siquiera saben cuál es el objetivo con el que ellos están viniendo. Porque me consta, yo les pregunté, ellos no supieron responderme. Los estudiantes incluso ya cuentan con mantas y enseres para permanecer dentro de la institución por un largo periodo y aseguran que solo saldrán con la renuncia o destitución de Marta Lafuente.